Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos al Señor por estar aquí reunidos en esta noche para el estudio bíblico de este miércoles, el último ya de este mes de noviembre. Estamos entrando en diciembre ya, en el mes, para mí, el mes favorito del año, para mí, el mes de la Navidad, no solamente por recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, ¿no?, de venir a este mundo por nosotros, sino también por todo lo que implica la reunión familiar, la oportunidad también de compartir la palabra con nuestros familiares, y es un tiempo diferente, aparte de la brisita que viene. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Maribel de Los Santos, que está con nosotros. Esperamos que le haya ido bien con la familia por allá, y qué bueno que está de regreso con nosotros. Jueces capítulo 8, hermanos. Vamos a estar considerando los últimos versículos de este capítulo 8 y también el capítulo 9 hasta donde podamos llegar con el tiempo, y a modo así de repaso, como siempre lo hacemos, estamos viendo la lista de los jueces que se desarrollan en este libro, que son 12 en total, donde hay 2 que ejercen ministerio, podríamos decirlo así, de manera simultánea, que es el número 4 con Débora y Barak. Y estamos ya terminando con el 5.º juez, que es Gedeón, previo al siguiente, que es Tola. Y en ese intermedio de Gedeón y el otro que le sigue, está la historia de este hombre Abimelec, grábese bien ese nombre, que fue uno de los hijos de Gedeón, y que entonces vamos a ver en esta noche qué hizo este interesante personaje. Entonces, en el capítulo 8 pudimos ver que desde el verso al 1, y el título que le hemos puesto a este capítulo es Gedeón captura a los reyes de Madián. Del verso 1 al 3, hemos visto la diplomacia de Gedeón con los de Efraín, donde él habló de manera pasiva a este grupo de la tribu, no de Efraín, que le vino a reclamar, y las cosas se calmaron. Del 4 al 21, como los madianitas fueron perseguidos más allá del Jordán. Del 22 al 23, el rechazo de parte de Gedeón, donde el pueblo quería hacerlo rey y él no quiso aceptar ese título, aunque sí, más adelante vamos a ver que aunque el título no lo aceptó, en la prácticamente era como un rey, pero vamos a ver más adelante. Del 24 al 27, el tropiezo entonces del efod, donde ellos toman este instrumento y entonces lo quieren adorar, provocando la ira de parte de Dios. La duración de la paz, versículo 28, del 29 al 32, la muerte de Gedeón, y del 33 al 35, la apostasía, la desviación de Israel, como era normal en el pueblo, lamentablemente. Así que vamos a leer este capítulo 8 desde el versículo 28 hasta el 35, y después de leer la palabra del Señor, vamos luego de la lectura a orar para así poner este tiempo en sus manos. Leemos capítulo 8 de Jueces, verso 28 hasta el final. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón,
conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, estamos sumamente agradecidos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, una vez más que nos das de abrir tu palabra, poder meditar en ella y también, Señor, aprender, recibir de ti, Señor, la enseñanza a la luz de la misma y por la guía de tu Espíritu. Y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo, que seas tú dirigiendo todas las cosas. Enséñanos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta, ¿este micrófono se escucha bien o puedo usar el otro? ¿Se escucha bien? Ok. De aquí yo me siento como si estuviera debajo de una piscina, pero si usted me escucha bien, no hay ningún problema. Entonces estamos aquí de acuerdo a nuestro parámetro que tenemos ahí del bosquejo del capítulo 8. En este versículo 28 lo que vemos directamente es la duración de la paz que Gedeón pudo lograr luego de esta liberación. Y nos dice que el tiempo de paz que reposó la tierra fue de 40 años. Y este es el último periodo largo de 40 años que Israel va a lograr. Luego más adelante los periodos serán más cortos. Y este es el más largo que podemos ver ya a esta altura del libro de Jueces. Podemos ver aquí entonces que la nación como tal no va a volver a tener ese periodo de paz. Luego sí, en algunos sitios va a tenerlo, pero no va a lograr ese tiempo de 40 años. Hay un reposo que era lo normal, donde hemos visto el ciclo a través de los jueces, donde ellos se rebelaban contra Dios, Dios le levantaba un enemigo, ellos se arrepentían y clamaban a Dios, y pongo el arrepentimiento entre comillas, Dios escuchaba en misericordia, levantaba un libertador, y al recibir la liberación, perfecto, tiempo de paz, pero se acomodaban y volvían otra vez más adelante a rebelarse contra Dios. Aquí está este tiempo de paz logrado. Luego del 29 al 32 es donde ya muere finalmente Gedeón, este gran hombre de Dios, donde este libro le dedica varios capítulos a la historia de Gedeón y nos narra a nosotros cómo sería la muerte de Gedeón. Ese personaje que se menciona en el versículo 29 que dice, luego Jerobaal, hijo de Joás. Jerobaal era el mismo nombre de Gedeón, ya lo habíamos visto en los versículos anteriores. Aquí lo pone como Jerobaal, pero es lo mismo. Gedeón es el mismo nombre de Jerobaal. Entonces fue y habitó en su casa. Él rechazó ser rey, volvió entonces a estar en su casa con su familia. Y nos dice el verso 30, un dato interesante, porque habíamos dicho que aunque él rechazó el título, en la práctica tomó algunas cosas que los reyes hacían normalmente. Y lo que podemos ver aquí es que tuvo nada más y nada menos que 70 hijos, sin contar el otro que se iba a levantar, Abimelech, para hacer lo que más adelante vamos a ver. Vivía como un rey, con muchas esposas y concubinas, y entonces la apostasía comenzó realmente a causa del efod, pero el líder, que era Gedeón, lo había permitido. Esa apostasía la podemos ver incluso en la forma en la que él practicó, al tener muchos hijos, y al tener muchos hijos entonces nos dice el verso 30 al final, que tuvo muchas mujeres, y era lo normal en los reyes, tener muchas esposas, muchas mujeres, y nos dice entonces que aparte de ellas, tuvo a una concubina en particular que estaba en Siquem. Y esta ciudad se va a mencionar muchas veces de aquí en adelante, y para que nos ubiquemos así en el mapa, usted sabe que Jerusalén está un poquito más al sur, y entonces más al norte está Samaria. Siquem está ahí en la frontera de el cierre de esa provincia de Samaria, o sea que está más al norte Siquem. Esta concubina la tenía allá, al norte, y con ella entonces tuvo un hijo que le puso por nombre Abimelech. Ahora, ¿usted sabe qué significado tiene ese nombre Abimelech? Abimelech significa
mi padre es rey. ¿Qué le parece? No era un rey, pero a su hijo le pone el nombre Abimelech, que significa mi padre es rey. No tenía el título, pero vemos que tenía un comportamiento muy parecido a la de un rey. Ciertamente una de las cualidades o de las características que nos muestran a nosotros de que la Biblia no es un libro de autoría humana, es porque así como muestra las virtudes de un hombre o de una mujer de Dios, también muestra las cosas negativas que hicieron. Normalmente cuando uno escribe algo de uno, o una biografía, o está dando un detalle de una biografía nuestra para que otra persona la escriba, mayormente lo que se resalta es lo bueno, y lo malo uno como que lo tapa por ahí. No lo mencione mucho, eso déjalo tranquilito ahí. La Biblia no es así. La Biblia muestra las virtudes, pero también va a mostrar los fracasos en una escala igual, porque el hombre no es perfecto. El hombre va a fallar, aun cuando hace las cosas bien en un momento, también en un momento va a fallar. Ahora usted puede pasarse, y el mundo lo ve así, usted puede pasarse toda su vida haciendo lo correcto. Y si un día usted falló, ahí quedó. Y la gran pregunta es, de uno como creyente, ¿qué es mejor? ¿Comenzar no muy bien y terminar bien? ¿O comenzar bien y no terminar muy bien? Es la pregunta como creyente, pero es la pregunta para todas las cosas en la vida. Ahora, por ejemplo, estamos en el Mundial, y para los que nos gustan mucho los deportes, es triste ver, y yo recuerdo no solamente pensando en el Mundial, recuerdo una serie del Caribe de los Leones del Escogido, disputando la serie en México, y en esa serie el equipo estaba invicto, o sea, todos los juegos los ganó, el primero hasta llegar a la final. Y la final la perdió por una carrera en el inning 18 o 14. Fue un juego que se terminó como a las 5 de la mañana. Recuerdo, 5:30. Israel ahí se acordará posiblemente de eso porque es apasionado de los deportes igual que yo. Y comenzamos excelente, pero al final perdimos. Por una carrera, un jonrón, nos dejaron en el terreno. Fue uno de los partidos más largos de la historia de la Serie del Caribe. Un equipo que comenzó bien, y por una carrera, un jonrón, perdió la Serie del Caribe. Se ha visto, por ejemplo, y ahora dándole seguimiento al Mundial, la selección argentina inició el Mundial perdiendo el primer partido. De ahí ha jugado los siguientes dos y ha ganado. Y la pregunta era que si había posibilidad de que Argentina pudiera ser campeón del mundo, si había pasado antes que un campeón hubiese sido campeón al final perdiendo el primer partido, y ha pasado. En el 2010 sucedió con España, fue así, perdió el primer partido y ganó los siguientes, pero piense usted que sea al revés, que gane todos los partidos comenzando del primero y pierde el último. No es lo mismo usted perder el primero y ganar los demás, que usted ganar los primeros y perder el último. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Comenzar no muy bien y terminar bien? ¿O comenzar bien y no terminar muy bien? Lo ideal sería mantener la constancia. Inicio bien, termino bien. Pero esa es la parte difícil de nosotros. Este hombre, Gedeón, si vamos al principio, como él comenzó, recuerde que cuando Dios lo llamó, él estaba escondido en un lagar, secando y sacando el trigo, en un lagar escondido, donde el trigo tenía que sacarse al aire, pero por el temor de los enemigos estaba escondido. No había comenzado muy bien, y no estaba muy seguro del llamado que Dios tenía para él, hasta que en su momento confió en Dios, logró la victoria, comienza a tomar buenas decisiones, pero hubo un pequeño desliz. No podríamos llamar como un final triste para él, pero quedó ese desliz, donde no aceptó ser rey, pero entonces sí vivía prácticamente como un rey. Y donde tiene un hijo con una concubina que va a hacer destrozos en la historia de Israel. Nos dice el verso 32 que muere entonces Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez,
y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Aquí entonces vemos que muere en buena vejez. Dios le permite morir así. Ciertamente fue un gran hombre de Dios, que no inició muy bien. Al final, el final de él no fue de lo más positivo, pero otros terminaron peor. Pero la idea es que este hombre fue usado por Dios. La apostasía se muestra de una vez y muy clara de parte de Israel, del verso 33 al 35, ya para finalizar con este capítulo, y nos dice que luego que Gedeón muere, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, volvieron a caer en la idolatría. Normalmente la palabra de Dios nos muestra esa palabra prostituirse en la parte espiritual, cuando uno deja la fidelidad a Dios para seguir a otros dioses. Y ellos entonces dejan a Dios y se van tras los Baales. Y me llama la atención cómo cierra el versículo 3, porque dice, y escogieron por Dios a Baal Berit. Es como si usted fuera a una tienda y usted tiene una opción ahí, o un supermercado, un mall, y usted tiene diferentes opciones, usted va a escoger con cuál usted se va a identificar o cuál es el que más le gusta. ¿Usted se acuerda cuando Pablo llega allí a Atenas y están todos los altares allí? El Dios tal, el Dios tal, el Dios tal, hasta que hay uno que dice al Dios no conocido. Y es como para que el que llegara allí se sintiera cómodo en ese lugar. Bueno, si yo soy de los musulmanes, bueno, tengo mi lugar para los musulmanes. Si soy árabe, bueno, pues tengo mi lugar para los árabes. Si soy de Buda, me voy para allá. Si soy de era un lugar acogedor para todos los idólatras. Entonces, entre todos los dioses que habían, ellos escogen a Baal Berit. Se identifican con este Dios. La fuente de atracción de la adoración a Baal Berit, que era el Dios de la lluvia, este Dios, Baal Berit, y de la reproducción. También se adoraba a este Dios cuando había una mala cosecha. Y aquí vemos un cambio de lealtad. Dejan al Dios que los había liberado para adorar a este Dios, el Dios de la lluvia y de la reproducción. Es la tendencia a evaluar a Dios por lo que puede darte. O sea, al yo ver, o al pueblo ver, que ya no estaba el líder que los representaba, ya no tengo ningún beneficio, pues dejo a este Dios, pues me voy ahora con este a ver qué me ofrece. Y muchas veces y uno escucha hablar de no tener a Dios como un Dios de bolsillo. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Normalmente cuando uno entra la mano a los bolsillos es cuando uno quiere buscar algo. Déjame ver si quizás se me quedó un clavo por ahí de la otra vez. Y me meto la mano a los bolsillos cuando quiero pagar, cuando quiero. Entonces, regularmente uno busca a Dios cuando necesita, cuando tiene alguna necesidad, valga la redundancia, pero cuando uno realmente quiere algo de Él. Y mientras no necesito nada, pues no lo busco. Por eso es que he escuchado esa frase, ¿no?, de no tener a Dios como un Dios de bolsillo, que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. Este Baal Berit, las prácticas que se permitía en esta idolatría era tener sexo libre con las prostitutas, mayormente las que tenían en el templo, por eso era el Dios de la reproducción. Aun siendo contrario a la ley, fue justificado en el nombre de la religión. Ellos lo permitían porque era una religión, era parte de un ritual. Y como era dentro de esa religión, era permitido entonces, aun cuando la ley lo condenaba. Por eso entonces se identifican con este Dios, por la búsqueda de esa necesidad en particular. No se acordaron, versículo 34, los hijos de Israel, de Jehová su Dios,
aún el relato sigue insistiendo que Dios era que el Dios era el Dios de ellos. Porque sigue diciendo ahí que ellos no se acordaron, los hijos de Israel, de Jehová su Dios. Aun cuando ellos estaban escogiendo adorar a otro Dios, Dios seguía siendo el Dios de ellos. Por la promesa que Dios había hecho en un principio, Él iba a seguir siendo el Dios de ellos, aun cuando ellos no lo querían a Dios. Por eso se ve como un adulterio, podríamos decirlo. Porque Dios los había escogido a ellos para que ellos sean su pueblo. Pero ellos no querían a Dios. Solamente lo tenían cuando les convenía. Lo buscaba cuando les convenía. El relato insiste en que Dios era su Dios. Ellos no se acordaron de Dios, que los había librado de los enemigos, y ni siquiera se mostraron agradecidos. ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 1, donde viene haciendo el relato, ¿no?, de cómo es el comportamiento del hombre? Que aún no reconoce a Dios, pero en medio de eso ni siquiera le da las gracias. Y es que para nosotros, y más para la persona que no conoce a Dios, ser agradecido de por sí para con las personas, pero mayormente con Dios, es difícil. Y una de las cosas que a una persona se le olvida regularmente es, al iniciar el día, es abrir los ojos, y lo primero que tendríamos que hacer nosotros es darle gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de ver un día más. Es pensar que posiblemente ese día que me despierto, alguien no pudo ver la luz de ese día. Murió en la noche, en la madrugada, en el sueño. O posiblemente en la madrugada se lo tuvieron que llevar a una clínica o a un hospital. Pasa muchas veces que muchas personas agravan su condición de salud mientras duermen. Y mueren mientras duermen. Pasa muchas veces. Yo recuerdo de un tío hace unos años que murió de un infarto mientras dormía. Y eso suele pasar. Algunos aconsejan de tomar un poco de agua o un vaso de agua antes de dormirse. Hay varios consejos, pero cuando a usted le toca, a usted le toca. Entonces, al ver un nuevo día es agradecer a Dios por el sustento, agradecer a Dios por los alimentos, agradecer a Dios por la familia, aún agradecer a Dios a veces hasta por los dolores de cabeza que nos dan los muchachos y las situaciones en la vida. Que esas situaciones difíciles que para nosotros son adversas, Dios las puede usar para fortalecernos y para hacernos bien. Entonces la Biblia nos pide a nosotros que seamos agradecidos y que demos gracias a Dios en todo y por todo. Y ahí está la pregunta de si en medio de la prueba o de la dificultad, algunos dicen que nosotros no debemos preguntar por qué, sino que debemos preguntar para qué. Y se escucha muy bonito, porque la idea es que usted, si está en una dificultad, no le pregunte a Dios, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque se escucha como a modo de queja. Se escucha mejor decir, Señor, ¿para qué es esta situación? Pero la realidad es que en la situación, el que está pasando por la situación es que sabe cuánto duele la situación. Ahora, ¿está correcto o no preguntar por qué o preguntar para qué? Si vamos al ejemplo bíblico, el mismo Señor Jesucristo en su momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo, ¿para qué me has desamparado? Se escucha muy bonito, como para que uno no muestre falta de fe y buscarle un propósito en la situación. Pero la realidad es que entiendo yo que Dios nos conoce y sabe que nosotros no somos omniscientes y que no entendemos muchas veces las cosas, y no está mal decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? O sea, quiero entender, no lo entiendo, explícame. Ahora también en medio de eso, ayúdame a entender cuál es el propósito por el cual tú envías esta situación. Creo que no está en la palabra,
sino está en esa confianza, en esa dependencia de Dios en medio de la situación. De buscar entender, sí, Señor, ¿por qué? Quizá no he hecho nada malo, aunque déjeme decirle que las situaciones en la vida adversas no van a venir por algo bueno o malo que usted haya hecho. A veces sí tiene que ver por lo malo, pero a veces no. Si no, pregúntele a Job. No había hecho nada malo y llegó a una situación complicadísima porque Dios lo había permitido. Al final tenía un propósito, pero lo cierto de todo, hermanos, es que Dios tiene toda una eternidad para trabajar con el ser humano. Y Él hace conforme a como Él quiere. Y no hay aquel que le diga, ¿qué haces? Como dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Él hace conforme a su voluntad. Entonces el pueblo, aterrizando otra vez aquí en la historia, se había olvidado de Dios. Olvidaron ser agradecidos no solamente con Dios, sino también con la casa de Jerobaal, que era Gedeón, habíamos ya aclarado esto. Y entonces se habían olvidado de todo el bien que Dios había hecho a través del líder a favor del pueblo. Entonces, ya entrando al capítulo 9, vamos a ver aquí a este hombre que tenía por nombre Mi Padre es Rey, Abimelec. Y aquí vamos a ver la rebelión de Abimelec. Del verso 1 al 6 está la conspiración de Abimelec en Siquem. Del 7 al 21 está la respuesta de Jotam a los de Siquem, que Jotam, no lo voy a adelantar, es un personaje interesante también, pero justamente en ese versículo 7 al 21 vamos a ver lo que se considera como la primera parábola de la Biblia. ¿Usted sabe lo que es una parábola? Si vamos a los evangelios, sabemos de las historias que el Señor Jesucristo acostumbraba a usar para explicar una enseñanza. Y la característica de las parábolas era que regularmente es una historia donde no se menciona el nombre de un personaje, donde la historia podía ser verídica o no, pero la idea era traer una enseñanza. Aquí vemos en ese lapso de mayormente del verso 9 al 18, ahí está el desarrollo de esa parábola interesante que Jotam utiliza para con el pueblo, para que ellos se den cuenta de la locura que habían cometido. Pero entonces del verso 30 al 49 está el complot de Abimelec contra Gaal, del 50 al 55 la muerte de Abimelec, y entonces al final del 56 al 57 el cumplimiento de la maldición que Jotam había lanzado al pueblo si las cosas no salían bien, y lamentablemente así sucedieron. Del verso 1 al 6 dice Jueces 9. Abimelec, hijo de Jerobaal, recuerde que Jerobaal era Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Recuerde que la madre de Abimelec fue una concubina, posiblemente una criada de Gedeón, con la cual él tuvo entonces con ella este hijo. Yo os ruego, le habla entonces Abimelec a los de Siquem, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece? Escuche este análisis. ¿Qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres. Recuerde que Gedeón tenía 70 hijos, aparte de este que era entonces 71. ¿Qué es mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló, nada más y nada menos, hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a todos sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem
con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Aquí se comienza a introducir este personaje y mire usted las cosas que utiliza de una manera muy astuta, muy similar a la forma en la que obra Satanás, con astucia. Él inicia con una pregunta. Vemos dónde está, en Siquem, dijimos que está más al norte. Él había nacido allí, ya las personas lo conocían. Él dice, yo soy hueso vuestro, yo soy carne vuestra. Quiere decir que yo soy pariente de ustedes. Ustedes me conocen y saben quién yo soy, tratando de cautivar, de seducir el corazón de los de Siquem. Ahora entonces, él inicia con una pregunta interesante. Y él les dice, decidan ustedes, ¿qué ustedes prefieren? Porque yo sé, y Abimelech sabía eso, que ellos querían un rey. Yo sé que ustedes quieren un rey. Ahora, ¿qué ustedes prefieren? ¿Que sobre ustedes gobiernen 70 hombres o que reine uno solo? Lo que él estaba diciendo era imposible, porque regularmente, bueno, primero, Gedeón no fue un rey, pero en el caso de que quieran buscar a uno de sus hijos para ser rey, escogían a uno. No escogían a los 70 hijos, según la secuencia y la descendencia. Así que la introducción era engañosa, pero era la forma que le iba a usar para cautivar al pueblo. Entonces le dice, ¿qué ustedes prefieren, 70 o que gobierne sobre ustedes uno solo? Escójanme a mí, que yo soy de ustedes. Yo soy del pueblo de ustedes. Estaba buscando la forma de que ellos entonces se inclinaran hacia él, y así mismo entonces pasó, porque los demás fueron a hablar con los demás del pueblo, y el corazón de ellos se inclinó a favor de ellos. Halló gracia delante del pueblo las palabras de Abimelech. Entonces toman 70 ciclos de plata del templo de su dios, Baal-Berit, que por cierto, Baal-Berit significa Señor del Pacto. Si a usted le gusta poner los nombres ahí, le voy dando esos datos. Señor del Pacto significa este nombre Baal-Berit. Entonces, aplica otra astucia, y aquí vemos las intenciones de una vez de este hombre. Primero, buscando engañar al pueblo, y segundo, porque alquila entonces hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Mire usted el grupo de hombres con los que este hombre se acompañó. Muy diferente a lo que vemos más adelante con David, donde David, huyendo no de Saúl, las personas que están con David eran personas necesitadas, estaban allí los endeudados, los que tenían la moral por debajo, que también eran perseguidos igual que él, pero eran valientes, hombres dispuestos a todo. Pero este caballero acá se hace de amigos ociosos y vagabundos, personas que estaban por ahí. Me llama la atención la palabra alquiló. Y pensando en lo que es el mundial, vi un detalle antes de ayer. Usted sabe que se está haciendo en Qatar el mundial, y es la primera vez que una Copa del Mundo se realiza en un país árabe, y realmente el equipo de ellos no es una potencia ni mucho menos. Fue todo un proceso para armar los 8 estadios donde se están realizando los partidos, pero lo que llama la atención es que el país le pagó a un número enorme de personas para que sean los hinchas alquilados de la selección de Qatar. Un hincha es un fanático, se le llama así al fanático del fútbol, y ellos le pagaron a ese grupo de personas para que estén ahí en una grada del estadio en todos los partidos de Qatar. Ellos tenían que aprenderse el himno del país para que cuando iniciara el partido, que cada vez que se inicia cantan el himno de los países que van a jugar, y usted lo veía ahí todos identificados, con camisetas del equipo, y cantando con mucho ánimo, mucha fuerza. Le pagaban hoteles, los viáticos, para que estuvieran ahí alentando al equipo de Qatar. Dese cuenta todo lo que se hace, ¿no?, para
todo este montaje. Lastimosamente el equipo perdió todos los partidos y está eliminado. Fue el primero en ser eliminado. Y aquí vemos entonces cómo este hombre comienza a repartir, a ofrecerle quizás puestos, diferentes cosas, alquila hombres ociosos y vagabundos. Y la primera tarea a realizar de estos hombres, y tenían que ser así, asesinos para hacer este acto tan vil que realizaron, es que vienen entonces a la casa de su padre, allí, y en una sola piedra mata a sus hermanos de padre. Menciona a los 70, porque de los 70 se puede salvar, logra salvarse uno, que es Jotam, el hijo menor, pero se menciona entre los, considero yo, se menciona entre los muertos porque al experimentar algo así, un muchacho, de ver a sus demás hermanos morir el mismo día, en un mismo lugar, es como si te estuvieran matando el alma. Te quedas vivo, pero te quedas como muerto, realmente. El acto fue matar a los 70. Se salva solamente el más pequeño, Jotam, y dice que fueron muertos en una misma piedra. No se mencionan los detalles, pero muy posiblemente poniendo uno por uno, quizás para cortarle la cabeza o traspasarlo con una espada, pero en la misma piedra, en el mismo lugar, tener la sangre tan fría y ser tan cruel para realizar un crimen así. A veces nosotros nos maravillamos por las cosas que pasan hoy y uno dice, no, es que estas son las últimas, creo que esto nunca se había visto, lo que está pasando hoy, pero mire lo que estaba pasando ahí. Mire lo que estaba pasando ahí. A veces me pasa explicándolo a los muchachos en el colegio, algunas historias de la Biblia, y uno me dice, no, profe, pero que en ese entonces eso no existía. Y digo yo, bueno, vamos a este capítulo, este libro, para que usted vea. Eso ya existía, estamos hablando de 5.000, 4.000 años atrás, y ya existía. Porque el hombre, la maldad del hombre, si usted inmediatamente arranca leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que a la altura del capítulo 6, dice la Biblia que a Dios le dolió en el corazón crear al hombre. Le dolió en su corazón, se arrepintió de haber hecho al hombre. No quiere decir que Dios dijo, bueno, voy a retroceder todo para atrás. Ya sabía que el hombre iba a actuar así. Pero la Biblia lo expresa para que nos demos cuenta de el amor de Dios y de cuánto le duele a Él cuando nosotros le fallamos a Él. Y de ver a su creación, darle la espalda a Él. Y no hacer las cosas como Él desea que nosotros las hagamos, que al final va a ser para nuestro bien. Entonces, los designios del hombre desde el principio que pecó, siempre ha sido de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y aquí vemos esta acción. Creo que en ninguna de las noticias que vemos hoy hay algo parecido a esto, donde un hermano se levanta y arremete contra los otros 69, bueno, 70 en total, logrando el acto con los otros 69. Es algo muy cruel que estamos presenciando en este pasaje. El hijo de una concubina, una esposa secundaria que vivía a lo lejos, viene y realiza este acto. La primera tarea de estos hombres fue matar a los 70 hermanos de Abimelech. Aunque al final Jotam pudo esconderse y escapar, y al final entonces vemos la coronación de Abimelech, que le permitió reinar solamente por 3 años, pudo reinar. 3 años, pero haciendo atrocidades. Y la inauguración de su reinado fue eliminando a sus otros hermanos. Logró lo que su padre no pudo, ser rey de manera posicional, en título, pero en la práctica fue peor, podríamos decirlo así, que su padre. A veces la pregunta es,
si el título hace a la persona o la práctica. Pienso que lo importante de todo es la práctica. O sea, porque usted puede tener el título y en la práctica no ser muy similar a lo que es el título. O usted puede tener la práctica y hacer quizás lo que no, quizás por título a usted no se le permite y lo hace. Entonces tiene que haber una sintonía. Si tengo el título, tengo que saber que tengo que hacer la práctica. Y pongo el ejemplo así a veces de los muchachos en el colegio, que les suelo decir de que ellos tienen un privilegio de estudiar en un colegio privado y sobre todo en un colegio cristiano. Y la persona cuando te ve afuera con la identidad de que te ve de que estás en un colegio y te ve con cierta actitud o cierto comportamiento fuera, va a decir, pero ese muchacho que estudia en un colegio y un colegio cristiano, entonces no es acorde. Entonces es buscar la forma de lo que soy en el título, también llevarlo a la práctica. Pero si vamos a nosotros como creyentes, es un gran privilegio ser un hijo de Dios, pero ese título de ser hijo de Dios también nos tiene que llevar a la práctica y que sea a la misma altura de la posición que tenemos en Cristo. Y a veces yo le digo, ¿usted se imagina a Luis Abinader andando por ahí por la calle en chancleta, pantalón corto y en camisilla? Usted no lo va a ver, porque es el presidente de la República y la persona de afuera va a demandar cierto comportamiento de acuerdo a la posición que tiene. Entonces uno como creyente, de acuerdo a la posición que uno tiene, no sé si lamentablemente o favorablemente las personas van a demandar algo de nosotros. Muchas veces lo que van a demandar es más que lo que Dios espera de nosotros. No sé si usted me entiende. A veces piensan que uno tiene que andar como levitando en el aire. Y no es así, somos pecadores igual que todos. Lo único que pecadores ya redimidos y perdonados y con el poder y la influencia del Espíritu Santo para ser diferentes. Que soy pecador y no debe ser una excusa para hacer las cosas que no debo hacer. Entonces, de acuerdo a esa posición, llevarlo a la práctica como hijo de Dios. No quiero entrar ya a la parte del 7 al 21, que es muy largo y me pasaría del tiempo, pero quedarnos con eso, hermanos. 2 hombres, uno en la posición, otro en la no posición, con prácticas diferentes, uno usado por Dios, otro usado evidentemente por Satanás desde el principio, con astucia, logró la posición pero no la supo aprovechar. Inició mal, se desarrolló mal y terminó también sumamente mal, como vamos a ver. Entonces, busquemos ese equilibrio en la palabra de Dios y en nuestra práctica como creyentes, de comenzar bien, terminar bien, hacer las cosas para la gloria de Dios, recordar lo que somos. Creo que cuando nosotros olvidamos lo que somos es que nos vamos desviando. Recordar lo que somos en el Señor y que nuestro andar sea de acuerdo a esa posición que el Señor nos ha dado de privilegio de ser hijos de Dios, y que esa posición y ese privilegio va a demandar una gran responsabilidad en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, y queremos pedirte, oh Dios, que tú nos ayudes cada día a poder hacer las cosas, Señor, como convienen, y como siempre decimos, Señor, andamos caminando por estos pasajes, mirando la historia de Israel con todo el respeto y con la ayuda de tu Espíritu, Señor, simplemente para sacar enseñanzas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra, a llevarla a la práctica, a poder mostrar lo que somos en Cristo, vivir de acuerdo a este privilegio tan grande, oh Dios, de ser hijos tuyos, de que tu Espíritu Santo more en nosotros, de que Cristo sea nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, nuestro guiador, nuestro capitán, nuestro jefe, nuestro Señor, y la esperanza gloriosa que tenemos en los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra y
tu bendición para este grupo de hermanos aquí presentes, aquellos también que nos escuchan. Y gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.